¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en otro reporte 13. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer 2019, que se conmemoró el pasado 4 de febrero, investigadores del Instituto Politécnico Nacional nos compartieron una estupenda noticia, los resultados de un trabajo que durante 20 años han realizado con relación al virus del papiloma humano, los cuales, con base en estudios moleculares, pudo comprobarse la eliminación del 100% de este virus focalizado en el cérvix uterino de 29 mujeres de la Ciudad de México. Esto se logró gracias a una terapia fotodinámica, la cual permite ahora albergar nuevas y sólidas esperanzas para enfrentar con efectividad la segunda causa de muerte en mujeres mexicanas. Este proyecto fue coordinado por la doctora Eva Ramón Gallegos, profesora investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, a quien le doy las gracias por su presencia hoy en este espacio. Muchas gracias, doctora Ramón, gracias por estar con nosotros. Para empezar, ¿qué es el virus del papiloma humano y cómo actúa en el organismo, especialmente en las mujeres, por supuesto? Sí, bueno, pues el virus del papiloma es un virus que se caracteriza por infectar la piel, por ejemplo, epitelios y mucosas. Y no nada más eso, sino que es capaz de poder transformar esas células en células cancerosas, ¿verdad? Porque atrapa unas proteínas que tenemos que son nuestra defensa, nuestros guardianes en el ciclo celular, o sea, son las que permiten que las células se dividan a determinada velocidad. De tal forma que cuando el virus atrapa estas proteínas, pues ya las células se empiezan a dividir a gran velocidad, todavía no siendo cancerosas, pero en algún momento pueden mutar y convertirse en cancerosas. Ahora, ¿en qué consiste? Sé que le estoy pidiendo un esfuerzo muy grande de síntesis, un trabajo de 20 años, pero ¿en qué consiste precisamente, cuál es la dimensión de este avance que han logrado ustedes sobre este, que digamos es muy importante, le decíamos, la segunda causa de muerte en mujeres? Sí, mire, nosotros empezamos a probar pues desde 1999, que salió nuestra primera publicación al respecto, con mi trabajo de tesis de maestría, en donde probamos si la sustancia que se llama ácido delta-aminolevulínico, o el fármaco que se utilizó después en las mujeres, cuando en cultivos de células, cuando se exponían a este fármaco, acumulaban a otra molécula que era la que absorbe la luz, que es una molécula fotosensible, ¿no? Entonces ahí comprobamos que la acumulaban de 8 a 10 veces más que las células normales. Ese fue un primer hallazgo pues muy importante. Después, en el 2005, ocurrieron muchos trabajos más. Por ejemplo, vimos en qué tiempo era eficiente la irradiación, ¿no? Si se generaban las especies reactivas que queríamos que se generaran, en qué tiempo. Y finalmente ya hicimos un trabajo en ratones a los que les implantamos células de carcinoma cervicuterino, y ahí sí ya aplicamos la terapia completa. Bueno, antes... O sea, al descubrir, perdón que lo pongan esos términos tan elementales, que había esta fotosensibilidad, ¿decidieron ustedes también usar la luz? Posteriormente ya hicimos varios ensayos, en donde ya después de ver que sí se acumulaba, empezamos a irradiar con diferentes tipos de luz, con luz verde, azul y luz roja, ¿no? Finalmente, ya había reportes, obviamente, que la luz roja era la ideal. Sin embargo, nosotros quisimos ir descubriendo nuestro propio conocimiento en esto, ¿no? Posteriormente, cuando lo pasamos, vimos, no sabíamos si, por ejemplo, se eliminaba el virus, ¿no? Sabíamos que se había muerto la célula, pero decíamos, ¿y qué pasa con el virus? Entonces, hay otra estudiante que actualmente es una doctora, la doctora María Teresa López Cárdenas, en su tesis de maestría, ella encontró que cuando irradiaba las células infectadas y que tenían el virus, posterior a esto desaparecía el virus, ¿no?
Y hasta ahí nos quedamos, incluso ese trabajo se quedó en la tesis, ¿no? Posteriormente, yo ya ya pudimos meter un proyecto al CONACYT y me apoyaron para hacer las pruebas en ratones. Y en ratones encontramos el esquema, irradiamos una vez, 2, 3, 4 veces y medíamos el volumen de tumor hasta que encontramos un esquema de tratamiento en donde se disminuyó más del 50% del volumen del tumor. Y cuando quitábamos el tumor y le hacíamos un estudio histopatológico, encontrábamos que se moría más del 98%. Entonces, pues fue muy emocionante. También salió en los periódicos en esa época, en su dimensión. Y de ahí, pues ya armé un proyecto. Eso fue, fíjese, en el 2005. Armé un proyecto. Ha sido una larga lucha. Y anduve, sí, anduve en las fundaciones, anduve con las mismas autoridades de la escuela, lo mandé al CONACYT, o sea, en ningún lado me lo apoyaban, ¿no? Pero a la par he hecho otros proyectos. Esto es una muy mala noticia, que no haya estímulo, que no haya apoyos para una investigación como esta. Pues no me quedé, obviamente, con los brazos cruzados, no aposté todo a nada más este proyecto, sino que también hacemos nanotecnología, hacemos nanopartículas para que entren con mayor eficiencia los fármacos a las células. Y entonces les pegamos a los anticuerpos monoclonales también para el diagnóstico. Eso me queda clarísimo. Varias cosas. Entonces, los anticuerpos monoclonales, sí. Entonces hicimos varios, obviamente con otros proyectos, porque ¿sabe qué pasó también? Que a nivel internacional, cuando salió mi artículo, incluso mis mentoras estaban muy orgullosas con mi primer artículo porque nos los pedían. En ese tiempo no se usaba tanto el internet, me lo pedían por fax y le llegaban a ellas, ¿no? Y me decían, ay, es que nos están pidiendo principalmente de Europa su artículo, ¿no? Y yo, ay, doctora, pues ya nada más que lo hagamos en ratones, lo pasamos a los pacientes y yo creo que en 3 años ya estamos con los pacientes. Nos ganaron en otros países, ¿no? Y la verdad es que a mí pues me ponía yo triste por ratos, ¿verdad? Porque también algo que debemos de tener es... Pues claro, haberlo terminado de desarrollar aquí. Tolerancia a la frustración hay que tener para esto, ¿no? Y bueno, ya nosotros después, pues yo dije, pues igual no nos los apoyan porque como que está fuera de moda, ¿no? O sea, porque siempre te apoyan así lo que está de moda. Por eso hice otros proyectos y bueno, lo he llevado a la par y yo iba, le digo, buscando financiamiento hasta que en una ocasión el anterior Instituto de Ciencia y Tecnología del DF, el cual me estuvo apoyando porque también llevo un trabajo paralelo pero en mama. Entonces ellos nos convocaron por medio del CONACYT. Bueno, los del CONACYT más bien le pidieron a ellos que convocaran a ciertos investigadores. Nos llamaron y nos dijeron que si teníamos algo en el laboratorio y se pudiera llevar a la gente, que entonces concursáramos, que acaba de salir una convocatoria del FORDECIT pero teníamos que conseguir las cartas de presidentes municipales, de asociaciones civiles. Pues bueno, o sea, yo hice todo, y así fue como hicimos este proyecto. Finalmente? Sí, me apoyaron ellos y bueno, pasaron muchas cosas más. Lo interesante fue que ya cuando empezamos primero muestreamos a 1000 mujeres y les hicimos pues gratis todos los estudios de Papa Nicolau, colposcopía, citología y la detección del virus de papiloma. Y ya cuando empezaron a llegar los resultados, porque pues, no sabíamos en la población... Debe haber sido emocionantísimo. Sí, fue muy, muy emocionante, pero obviamente estos trabajos clínicos tardan mucho en salir, o sea, es muy difícil dar un seguimiento a los pacientes, ¿no? Pero ¿cómo sintetizaría usted esta aportación? ¿Qué tanto nos alienta en la batalla contra el cáncer provocado por el virus del papiloma humano? Bueno, que para empezar, es una terapia que podría incidir como una prevención secundaria, considerando que la prevención primaria es la vacunación. Pero, por ejemplo, para las mujeres que a veces tienen solamente virus o lesiones premalignas, como se ha visto que en mujeres de menos de 25 años se revierte la lesión sola por el mismo sistema inmunológico, pues lo normal es que les dicen los médicos que se quedan como en observación y a esperar. Y eso le causa mucha angustia a las mujeres, ¿no? Entonces nosotros estamos incidiendo en esto. Además, yo sí quiero aclarar que fue un ensayo piloto
Ajá, fue un ensayo piloto en donde muestramos y seleccionamos a 29 mujeres con diferentes tratamientos, ya sea con virus o con lesión de bajo grado o combinadas, ¿no? Y que obviamente tendríamos que aumentar la muestra, ¿no? Además fueron mujeres muy específicas, por ejemplo, eran mujeres que no tenían ningún tipo de tratamiento. Y afuera hay cientos de mujeres que el problema es que no han respondido a los tratamientos convencionales que se tienen. Entonces, es ahí la oportunidad de poder ofrecerle a las mujeres una terapia más. O sea, con esto no quiero decir que vaya a sustituir a las terapias que están, sino que se podría sumar. Como una alternativa. Una alternativa, sobre todo a las jóvenes también, porque sabe que el cervix queda intacto. O sea, como la radiación es de lejos, o sea, nunca corta, nunca toca, no quema, entonces el cervix queda normal, ¿no? Podemos decir como estaba. Doctora Ramón Gallegos, ha sido muy alentador platicar con usted y nuestra admiración y nuestro reconocimiento, no solamente por su aportación científica, sino por su perseverancia, por su lucha para lograr esto. Muchas gracias. Gracias, doctora, gracias por estar con nosotros. Y fíjese que se lo dice un puma, mi reconocimiento a los burros blancos del Politécnico. Claro, no, yo soy amiga de los pumas, colaboramos, me parece así que muy bien. No hay problema. Me parece muy bien, gracias, doctora. Y así llegamos al final. Gracias a ustedes por su atención, por su compañía. Yo los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.